Persona con Vero Rocha y vamos a hablar acerca de pues las personas juzgadoras mexicanas que están acudiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para interponer una queja por el daño a los jueces y a los magistrados. Todo un tema, Vero, bienvenida. Bienvenida. Jóvenes, muy buenas tardes. Fíjate que me llamó mucho la atención porque cuando yo vi el título supuse pues por dónde venía la línea de esta indignación, de esta preocupación, en donde pues muchos expertos y muchos ciudadanos y muchos juzgadores han venido a decirnos en dónde están las alarmas. Y sí, pero no, porque realmente estas 14 personas que son juzgadoras y magistrados, unos que ya no trabajan y otros que continúan trabajando, lo que quieren es indemnización, una reparación del daño para ellos. O sea, no están preocupados por lo que viene, sino porque no, se claro, por sin... supuesto que sí, pero además quiero que me repares, ¿verdad? Exactamente, me pagues todo lo que no nos pagaron en todos estos paros y todas las implicaciones en el impacto de salud mental. Y me pareció peculiar esta situación, no porque no tengan el derecho de hacerlo como empleados, claro, sino porque ponen en el centro de una petición algo quizás tan particular como son 14 ministros y jueces, juzgadoras en esta petición. Es decir, si pudiera yo entender su reclamo, su preocupación, su queja, cuando metes a toda una nación, ¿no? Con en un problema serio, porque se viene un problema serio. Es correcto, sí, porque hablan justamente de que se vulneran los principios de la independencia judicial, que pues se acude a un mecanismo muy popular como es el voto para elegir jueces. Y dices tú, bueno, vas bien, y ya cuando vas leyendo que realmente traen peticiones muy particulares y probablemente con un derecho laboral, pero que te vayas a una Corte Interamericana para solicitarlo al país, o sea, que le pongan las observaciones al Estado mexicano, ahí es en donde creo que se tambalea un poquito lo genuino, lo serio del hecho de por claro, dónde está entonces el reclamo y su preocupación. Y esto me llama la atención porque, insisto, no quiero demeritar sus derechos como trabajadores, como muchos y muchos en México lo tienen y que no ha sido consagrado, y ellos deben de estar conscientes de ellos porque como impartidores de justicia en muchas ocasiones se vieron en esta circunstancia de que pues la balanza no les favorece, sobre todo a la clase trabajadora. Exactamente. Ahora, el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues bueno, tú supones que es por la violencia que están sufriendo en sus derechos conquistados y lo que, pero hay otros instrumentos legales como para meterse a la Mira, corte, ellos ¿no? aseguran, porque incluso es el protocolo, ellos aseguran que se agotaron todas las instancias en México para poder hacer valer su derecho. ¿Cuál derecho? El que no se hiciera la reforma, el que no fueran destituidos, que no les quitaran sus fideicomisos, que no les quitaran sus sueldos. Eso es lo que apelan ellos. Y además todo esto que dicen que la preocupación de que la independencia judicial. Y, insisto, no me parece descabellado, pero sí cuando sales de manera internacional en este ámbito en donde se han visto reclamos muy fuertes por desapariciones forzadas, por la militarización del país. Ni de dónde agarrarte, ¿no? Más que la Corte Interamericana. Es correcto, y creo que en estos, por lo menos en estos dos aspectos, México quedamos mucho a deber porque todavía no hemos respondido a estas recomendaciones. Entonces, insisto, me parece peculiar que estas 14 personas hayan, digamos, acomodado, ¿no?, este momento crucial de México para además hacerse notar y decir, oye, pues me están corriendo de mi chamba, no me pagaron, me quitaron el fideicomiso, pero además dile al Estado mexicano que me los regrese. Exactamente. Me explico, esa parte es en donde dices tú, se personaliza la lucha. Sí, y entonces dices tú, pues no sé qué tan genuino sea que vayas hasta una instancia internacional que revisa casos estratégicos de lesa humanidad y que vayas a poner esta situación ahí. Entonces me parece como el exterminio, ¿no? Por ejemplo, exactamente, desapariciones de tanta gente en esa época, o lo que está en la sucediendo cual en Haití, que es terrible, o en África. Eso me parece interesante, peculiar,
por supuesto que no se subestima ni se le resta importancia, pero creo que pudieron haberse hecho notar con una lucha mucho más genuina, mucho más apegada a lo que es el reclamo y lo que vamos a ver el próximo 1 de junio, que va a ser pues un desorden, Total. poco estructurado, poca votación. Entonces, un poquito más apegados a lo que es la problemática de la democracia, que muchos dicen que se nos va. Fíjate que es un tema muy, muy impresionante el que estamos viviendo, porque hay una gran cantidad de gente que dice que no va a votar porque no le entiende, o sea, no tiene la menor idea de cómo va a ser ni por quién va a votar, pero también estamos los medios de comunicación un poquito pues detenidos, porque si tú haces una entrevista con un candidato al poder judicial, pues tienes que meter a los 40 y tantos, a los 50, a los 60, con el mismo tiempo, con el mismo lugar. Sí, porque se los están fiscalizando porque se los también está a fiscalizando ellos. también a los medios. Y si no, también a ti te fiscalizan como medio, lo cual es casi imposible. O sea, que puedas hacer esas entrevistas con el mismo tiempo y el mismo espacio. Para atender lo que se le llama el derecho al acceso a la información. Totalmente, ¿verdad? Digo, debe de ser. Es correcto. Debe de ser, pero el tema es que ni siquiera puedes publicar algo que sea informativo, porque te pueden acusar de que estás haciendo campaña. Es correcto. Eso por un lado. Y por el otro lado, que ahorita nos están diciendo y nos están informando que ese día, por ejemplo, los votos no los cuenta la ciudadanía y las boletas que sobren no van a sobrar. No van a sobrar. Entonces, es una especie de situación de mucha especulación. Sí. Y yo creo que les faltó ir por allí en su reclamo y luego ya de refil, ¿no? Poder decir, bueno, y además nosotros qué vamos a hacer. Pero creo que ahí es en donde como que voltearon la balanza o la presentación, y eso me pareció pues interesante y peculiar tenerlo presente, que sí se fueron a la corte, pero se fueron buscando sus derechos laborales. Ahí está el tema que nos presenta Vero, que en breve la vamos a ver y no solamente escuchar allá en televisión, en Telediario Nocturno. Tus redes sociales. Gracias, corazones. Estamos colgando las participaciones en X, en TikTok y en YouTube como Verísimo Rocha, además también como Proyecto Autismo San Roberto en Facebook. Ahí está. Y nosotros ya nos vamos, Ya nos Efraín. vamos, quédense en Telediario en el 6.1, ya sabes, Marcela Moreno, Ahí Ricardo, vamos. va a estar Verónica. Vero también. Gracias. Y también pues agradecer a Armando y a Marcelita en la producción. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta aquí, Telediario Radio 93.9, tercera emisión.